Good night, partner and teacher. My name is Manuel Arias, and good my work group is conformed Reinaldo Spriellat, Víctor Alfonso Bermúdez, María Camila Marín, and me, Manuel Ricardo Arias. I'm present, I present to Charter 7, Bovino. Thanks. Bueno, ahora bien voy a presentar sobre quién fue Bovino. What is Bovino? Él nació en Francia. Él también fue conocido como él en español como Juan Bovino. Nació en Francia, como les decía, en 1529 a 1533. Él fue un destacado intelectual francés que desarrolló sus ideas sobre el tema del campo de la filosofía, el derecho, la ciencia, la política y la economía, junto a varias personas que también manejaban el tipo de la aristocracia y demás, ¿no? Él también fue uno de los fundadores del absolutismo. Más adelante lo van a explicar mis compañeros. Él fue muy dedicado pues al Estado en Francia, porque en ese entonces pues había una guerra entre temas de religión y demás. Él ayudó mucho pues a solucionar esos temas en la vida de la democracia, ¿no? Uno de las notables obras que él hizo, que yo ya les voy a hablar ahorita, fue sobre la teoría del Estado, ¿no? Y sobre la teoría del Estado sacó un libro que se llama Los 6 libros de la República, que ya les voy a hablar ahorita sobre qué se trata el libro de Los 6 libros de la República, que lo trata pues la lectura, ¿no? Pero pues yo quería dar una pequeña biografía porque pues en la lectura no dice quién es él, pero pues la gracia es saber de qué estamos hablando, ¿no? También les voy a hablar sobre el Bovino, ¿no? Él también tuvo pues el tema de la soberanía, que ya les estaba explicando. Él fue uno de los creadores de soberanía, por decirlo así. Y también tuvo unas bases teóricas en las que habla sobre el tema de la monarquía absoluta, ¿sí? La monarquía absoluta es el poder del mando. Bueno, lo que hoy tenemos hoy en día aquí en el país. Sí, entonces fue Bovino, ¿no? Un gran intelectual francés. Muchas gracias. Bueno, como les explicaba ahorita, les iba a hablar sobre el gran libro que sacó él en ese entonces, sobre los 6 libros de la República, ¿no? El propósito que llevaba a Bodin a sacar pues este tema de los libros era pues el tema de sentar las bases para un estudio teórico de la política. Pues en ese entonces no existía pues tanta la organización ni la república ni nada de eso, nada, todo el mundo andaba pues en lo suyo. Entonces pues él creó pues en sí una teoría para el tema de la política. Bueno, voy a citar lo que decía el libro, ¿no? John Baudet, en la época, en la época que se formaban los grandes estados territoriales, la obra más importante fue la de la República de Juan Bovino, ¿sí? Y esta fue editada en 1576. ¿Listo? Entonces, como les decía ahorita, pues hay 6 libros hay 6 capítulos, por decirlo así, en ese libro de la República, los cuales se los voy a nombrar según lo que decía la lectura, ¿no? En la primera, pues habla sobre el concentro del estudio de los problemas generales del Estado, ¿sí? Esa fue la primera capítulo, por decirlo así, todo lo que habla sobre el tema del Estado. El segundo está dedicado pues a las formas de gobierno, ¿sí? El tercero y el cuarto habla lo mismo, habla sobre la política, en sí habla sobre la política del Estado. Y en el quinto habla sobre el poder de los magistrados sobre los particulares. Y el sexto aborda pues el tema del estudio óptimo. Entonces pues este libro sirvió pues para crear en sí todo unos subtemas, por decirlo así,
sobre cómo organizar la política, ¿no? Cómo involucrar la política pues con la soberanía, cómo involucrar la política con pues con el pueblo en pocas palabras, ¿no? Y pues cómo el absolutismo, el tema pues el tema de los magistrados, el tema pues de cómo se iba a manejar en sí un estado, ¿no? Y eso sirvió mucho pues al tema pues también de la Revolución Francesa, según lo que yo leí, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero pues sirvió mucho pues para el tema de la democracia y el estado pues este libro. Muchas gracias. Buenas noches, yo les vengo a explicar lo que Bodino nos define en el libro. Para él, el Estado no es nada menos que una corrupción. La soberanía puede residir en el pueblo, en un único príncipe o en la clase de los notables. En un Estado monárquico no se tratan de tres estados diferentes de ejercer el gobierno, sino de una manera mejor de poder ejercerlo. La corrupción no es del Estado, sino también del gobierno. La diferencia más clara entre un rey y un tirano es que el rey se apega a las leyes y el tirano las transgrede. El poder de dar leyes es a todos en general y a cada uno en particular. También nos define que si la soberanía reside en un solo príncipe, lo llamaremos monarquía. Buenas noches, yo les voy a hablar del State Force. En español son formas de Estado. Según Bodino, estos son regímenes que se vienen utilizando para distinguir un Estado. Él los clasifica en tres. El primero es la monarquía. Esta forma de gobierno reside en una sola persona. La segunda es la aristocracia. Esta forma de gobierno reside en un grupo de personas. Y la tercera es la democracia. El poder es ejercido por el pueblo. Él llega a la conclusión que todo esto se da porque el pueblo no está en la facultad de hacer normas. Por lo tanto, las mismas las tiene que hacer un Senado. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Reinaldo Espriella Huelvas y a continuación les hablaré de la soberanía según Bodino. Para ello iniciaré explicándoles cómo, qué se hace para que exista un Estado como tal. Bueno, para que exista un Estado debe haber un núcleo, en este caso un núcleo viene siendo el cuerpo, por decirlo de alguna manera, y por tal motivo, digamos, las leyes deben ser de estricto cumplimiento, por lo tanto la soberanía como eje de poder está muy vinculada al Estado, porque según los argumentos de Bodino, el Estado es perpetuo, absoluto e indivisible. ¿Por qué? El Estado es un todo y el núcleo es el rey, la asamblea y los representantes, los cuales no serán para siempre, mientras que el Estado sí lo es. ¿Por qué el Estado sí es para siempre? Les hablaba del cuerpo, y en este caso, para ese cuerpo necesitamos un espíritu, y para este espíritu podría ser, el espíritu es el Estado. El núcleo es el rey, la asamblea, los representantes, los cuales sí se van, pero el Estado siempre quedará, que es el espíritu. Bueno, según Bodino, la monarquía absoluta es la mejor manera, era la mejor manera de gobernar, pero digamos delegando ciertas funciones con algunos límites. Pero a la final digamos quien decidía siempre era el rey, porque no sé si se habla de absoluta, porque hay límites. Es algo incongruente que podemos decir. Hay algo de contradicción en el tema. Pero bueno, el poder tiene límites porque digamos dice que el derecho natural, quien dice que la ley de Dios no puede vulnerar las leyes divinas, es decir, las familias, quienes ya tienen como un derecho, por decirlo de alguna manera, en sus casas, no, digamos, sus derechos no pueden ser vulnerados dentro de su casa. El rey no podía llegar a vulnerar sus derechos o hacer cosas arbitrarias de alguna manera, porque digamos era mal visto, por decirlo, era mal visto, y ya iba más por la parte divina, porque era como un derecho divino. Por otra parte,
Otros límites son las normas constitucionales, las cuales el rey no puede modificar y no puede decir quién será su sucesor. Él no tiene ese poder, él simplemente delega órdenes con ciertos límites. Él tampoco puede decir quién va a tomar su trono después de que él no esté. Él simplemente trata de delegar. Y digamos, también debe estar como al pendiente de determinados problemas en la República, o digamos, en este caso, un ejemplo, marchas, por decirlo más a la actualidad. Digamos, en este caso él debe ser un ente conciliador, más no entrar a mandar con fuerza. Simplemente él debe conciliar entre las partes y por última instancia usar la fuerza. En este caso lo hemos visto en la actualidad, y digamos que era la manera de gobernar. Por otra, entonces teníamos lo que es la aristocracia. Permítame un momento. Perdón. Entonces, la aristocracia. Entonces, digamos que como conclusión, la aristocracia se define como una ley determinada para una aprobación. Es decir, que para llevarla a cabo debe pedir permiso al Parlamento. En este caso, como se debe reunir como tal, debe estar vista por la aprobación de determinados personajes. Que con esto pasa, digamos que cuando esto pasa, digamos, no estamos en una monarquía, sino en una aristocracia, por decirlo de alguna manera. Y de igual forma, cuando el rey necesita el visto bueno del pueblo, para este caso sería una democracia, siendo esta la peor forma de gobierno en su momento, ya que para ellos o no les convenía la forma de verlo como democracia, ya que también tenía dividido al pueblo por digamos, entes privados y públicos, y cada quien con intereses diferentes. Lo que necesitaban era llegar, no tener tan al pueblo metido, simplemente llegar a manipular y siempre llevar como el control de alguna manera hacia ellos, para que el pueblo no interviniera de tal manera. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.